Al iniciar su gobierno, Lenín Moreno heredó un equipo correísta en el frente económico. Al cumplir un año en el poder, el presidente del Comité Empresarial, Richard Martínez, pasó a encabezar el frente económico que actualmente está compuesto por empresarios. Se han dictado nuevas leyes de urgencia económica y reformas tributarias para reactivar la economía y para que el sector privado sea su motor. Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Alfredo. Un cálido saludo a toda la audiencia de Contacto Directo. ¿Cómo valora los cambios en la legislación desde que el sector privado es corresponsable del manejo económico? Sí, esta transición de modelo económico en donde nos movíamos o esa dinámica estaba basada en el gasto público, basada en una burocracia excesiva que conllevó a un déficit, a un endeudamiento, ha tenido una transición muy difícil, muy complicada hacia que esa dinámica la genere el sector productivo. Veíamos antes en la entrevista, sucede lo mismo en la educación, cuando el péndulo va hacia un lado, llevarlo al centro es complejo, en el sector productivo igual. Sabemos y hemos visto en las estadísticas de cierre del año 2019 que el Producto Interno Bruto no ha crecido mayormente. Igual ha sucedido con las ventas, las cuales fueron afectadas tremendamente con el paro de octubre del año pasado. Pensábamos que iba a haber un rebote hacia noviembre, lo cual no sucedió. Y lo que más preocupa realmente son las estadísticas de empleo, estadísticas que se han mantenido a través de los años, ni siquiera cambiaron durante la bonanza petrolera. Estadísticas que actualmente reflejan que solo 39 de cada 100 personas tienen un empleo adecuado y que el desempleo y el empleo inadecuado suma alrededor de 5 millones de personas. Hemos caído con... Pero ha habido cambios drásticos, pero incompletos. Hemos caído... Por la magnitud sistémica de la crisis, ¿se la ha parado acaso? Tal vez ese es el logro. Definitivamente hay muchas acciones que han logrado que el Ecuador en general, este acercamiento a los organismos internacionales multilaterales ha sido muy importante. Pero al interno hemos caído en un círculo vicioso que parte de esta falta de empleo adecuado y eso lleva a un bajo consumo de los hogares, eso lleva a bajas ventas, las bajas ventas impiden mejorar la productividad y la competitividad de las empresas y por ende contratar más personal. ¿Pero por qué? El desempleo crece y la inversión extranjera directa no aumenta, no llega a la reactivación. ¿Qué pasa? Justamente ese círculo es el que hay que cortar y por eso hemos insistido tanto en una reforma laboral. La reforma laboral es tremendamente necesaria porque si seguimos haciendo lo mismo, los resultados seguirán siendo los mismos. Y ya tenemos consensos en el marco del Consejo Nacional del Trabajo. He estado ayer conversando con el presidente de la Asamblea Nacional. Ellos ya tienen un proyecto que está avanzando, que está analizándose y yo siempre insisto, tenemos tanto que los representantes de los trabajadores, a quienes cuidamos, son quienes nos aportan al desarrollo productivo, tenemos que también mirar a aquellos que no tienen empleo adecuado y pensar que esas reformas tienen que estar en ese camino. Por el lado laboral, necesario esas reformas laborales, pero también por el lado del crecimiento económico. Decía antes que nuestro crecimiento es muy bajo, Ecuador debería estar creciendo a un ritmo del 5 y del 6% anual para poder incorporar a la cantidad de jóvenes que empiezan ya a tener edad laboral y eso requiere de varias cosas. Se está trabajando, la semana pasada empezamos con las negociaciones en un acuerdo comercial con México, requiere de esa apertura comercial que en ese caso pues nos llevará a la Alianza del Pacífico, que no solo contempla los temas comerciales, sino también otros temas como la integración financiera, la movilidad, la educación, la cultura, equidad de género. Ahora, eso toma su tiempo, pero la semana pasada, en reunión con empresarios, que contó el presidente, con la presencia del presidente Lenín Moreno, el ministro de Comercio Exterior, Iván Montaner, anunció que en 2018 se lograron contratos de inversión por 880 millones de dólares y que en 2019 fueron por 1.200 millones. Se supone que esto es reinversión de grandes contribuyentes. ¿De qué impuestos está exonerada esta reinversión? Sí. ¿Causa esto un sacrificio fiscal? ¿Cuál es el beneficio para el empleo?
El sector productivo ecuatoriano está invirtiendo siempre. Todo el tiempo estamos comprando maquinarias, equipos, estamos pensando en productos nuevos, en innovación. Eso sucede todo el tiempo. Estos contratos de inversión son contratos que están hablando de inversiones de gran volumen y los beneficios de la ley tributaria fenecen en agosto de este año. Nosotros creemos que deben prorrogarse. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos los tratados bilaterales de inversión. ¿Pero cuánto tiempo duran los beneficios? Los beneficios están abiertos, digamos. Los beneficios van de acuerdo a lo que estipula el contrato de inversión. Sin embargo, aquellas empresas que deseen entrar a beneficiarse conforme a la ley tendrían plazo hasta agosto, y eso es lo que nosotros creemos que debe prorrogarse. Insisto, porque no tenemos todavía contratos bilaterales de inversión. Esa es una de las grandes piedras que dejó el expresidente Correa en mayo del 2017 a este gobierno y que impiden que venga la inversión en gran volumen, como sí sucede a nuestros países vecinos, Colombia y Perú, y esperamos, para eso hemos conversado ayer con el presidente de la Corte Constitucional, que se acelere la revisión de los textos que ha presentado la Cancillería para poder finalmente entregar a los distintos países que tienen proyectos de inversión con el Ecuador, pero que están detenidos porque no sabrían cómo se van a solucionar los conflictos en caso de estos presentarse. Es fundamental entonces esos tratados de libre protección a las inversiones. Eso es básico, lo tienen todos los países, así como también es básico llegar a estos acuerdos comerciales para tener las reglas de cómo va a funcionar el comercio. Pero sin embargo, en una de las leyes de urgencia se puso el parche de que el gobierno garantizaba, y eso estaba visto y se anticipó de contacto directo, que no iba a tener credibilidad en el extranjero. O sea, eso lo dicen los políticos aquí para creerse ellos mismos, pero afuera no tiene impacto. No, definitivamente que el Tratado Bilateral de Inversión es necesario. Lo que estipula la Ley de Fomento Productivo es específicamente para esos contratos, pero existen otro tipo de contratación, especialmente las contrataciones de gobierno a gobierno que requieren de los tratados. Tratados de comercio, insisto, por ejemplo, con los Estados Unidos es muy importante. En el cargo que ejerzo actualmente, pues estaré viajando a Perú el día de mañana para conversar con nuestros homólogos y ojalá también podamos hacer visitas a otros países con los cuales necesitamos estrechar esos lazos comerciales para poder crecer, si bien es cierto que al interno estamos teniendo cierta problemática que debemos atender también, pero las oportunidades de crecimiento son hacia afuera. Y en ese Ahora, el ex ministro Pablo Campana fijó la meta de $10.000 millones en 5 años de esos contratos de inversión. Se han logrado 2.000 en 2 años. ¿Se alcanzará la meta? ¿Cuántos empleos nuevos se han registrado por esas inversiones? Bueno, nosotros estamos empernados al país. Nosotros vamos a seguir invirtiendo como sector productivo. Nosotros miramos siempre el largo plazo, miramos el entorno y esa es nuestra intención, hacer crecer a este país, entregarle la producción, lo mejor que tiene el Ecuador. Ecuador es un país maravilloso. Ecuador tiene productos que el mundo demanda. Podemos entrar en la línea de los superalimentos que están necesitándose a nivel mundial. Ya existen muchos proyectos y la idea es hacerlos crecer y tenemos que crecer hacia afuera. Estamos encadenados en un mundo globalizado, somos un eslabón importante, pero somos un eslabón más, un eslabón que enfrenta retos como la cuarta revolución industrial, que nos trae la robótica, la digitalización. Existen también en ese ámbito. Pero eso también trae más desempleo, porque la robótica ahorra plazas de empleo. No necesariamente los empleos que de pronto son suplantados por la robótica pasan a otros espacios en donde las personas y el conocimiento y el talento humano se siguen necesitando y por ende esa relación estrecha con la academia es hoy más importante que nunca. Tenemos que trabajar. Ahora, la reinversión de 2.000 millones en 2 años utiliza capacidad instalada ociosa al mismo personal, en qué proporciones, en materias primas, en maquinarias. ¿Cuánto representa el sacrificio fiscal en impuestos que se dejan de recaudar? Mire, mientras haya crecimiento, más bien la recaudación va a seguir creciendo en todos los ámbitos, no solo hablando específicamente de lo tributario, impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, IS, etcétera, sino también en la parte arancelaria. Hay muchísimo espacio para crecer. Ojalá que todos creciéramos. Desde el empresario pequeñito, el microempresario siempre quiere crecer.
Tenemos que mirar hacia arriba, mirar hacia las exportaciones. Nuestros productos son demandados en el mundo y hacia allá tenemos que ir. Y por eso el esfuerzo del Comité Empresarial Ecuatoriano, basado en los principios de libre empresa, estará siempre enfocado hacia ese crecimiento del sector productivo, hacia ese modelo que es lo que el país necesita. Caterina Costa, presidenta del Comité Empresarial. Gracias por participar en Contacto Directo. Gracias a usted. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos en Contacto Directo, rayando a la desinformación. Buenos días.